6, hermanos. Vamos a estar hablando sobre este tema, hermanos, reconociendo el llamado y el propósito que Dios tiene para con nosotros. ¿Okay? Algo que es muy importante que quiero que tomemos en cuenta, hermanos, es que cuando Dios nos hace un llamado a un hermano para servir en la iglesia, sé que todos tenemos llamados, pero hay llamados que son específicos. ¿Okay? Todos podemos ser hijos de Dios, pero somos hijos de Dios, pero Dios, según la necesidad que se presente en la iglesia, el Señor levanta a un hermano, una hermana en esa área para suplir esa necesidad. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel, hermanos, después de la muerte de Josué. ¿Okay? Me impacta mucho, hermanos, lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 10. ¿Okay? Dice la Biblia, hermano, que después de la muerte de Josué, dice que se levantó una generación en Israel que no conocía ni temía a Dios. Y ellos empezaron no solamente a practicar idolatría, desobediencia, pecado y rebeldía para con Dios, sino que también indujeron al pueblo de Dios a pecar con los ídolos. Era un pueblo que no temía a Dios, que no conocía a Dios. Una nueva generación. Ahora déjeme decirle algo que quiero explicar. En uno de los zoológicos aquí en Estados Unidos, hermanos, pasó algo bien interesante. Quiero yo anexarlo a esta predicación para que entendamos lo que queremos hablar en esta noche. Había un zoológico, hermano, y aquí en Estados Unidos, y había una manada muy grande de elefantes, ¿okay? Pero la mayoría de ellos eran elefantes pequeños, jóvenes, ¿okay? Y había unos 4 o 5 ya viejos nomás. Entonces dijo uno, el encargado del zoológico, dijo: vamos a sacar todos los elefantes que ya están viejos y vamos a dar solo elefantes nuevos. Y sí, así lo hicieron. Pero la manada de elefantes nuevos, hermanos, lo que hicieron es que empezaron a destruir todo. Incluso mataban a los otros animales solo por placer. Destruyeron todo y no hallaban cómo hacer para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Entonces, una persona que es especialista en el comportamiento de ese tipo de animales, dijo: lo que pasa es que estos jóvenes no tienen una guía. No tienen un elefante ya viejo, mayor, que los pueda guiar. Entonces dijo: hay que traer un elefante que sea viejo para que ese elefante los eduque y los guíe correctamente. Dicho y hecho, trajeron un elefante de los que habían ya desechado, uno lo pusieron y se calmó la manada de jóvenes que estaban haciendo desastre. ¿Ves cuán importante es, hermano, dentro del pueblo de Dios que Dios levante hombres y mujeres para bendición, para edificación, exhortación de la iglesia? Pero es muy importante poder detectar cuándo es Dios que nos levanta, cuándo es Dios y qué tipo de llamamiento tenemos nosotros. Porque normalmente, hermanos, hoy en día existe una metodología, un sistema, una actitud de personas que usurpan lugares y dones en la iglesia sin tenerlo. Presumen tener un don y sin tenerlo. Entonces muchas personas, hermanos, por su necesidad muchas veces, o a veces por falta de formación, por falta de discernimiento, creen en ese supuesto don que tienen esa persona y acaban peor que el problema que ha tenido. ¿Okay? Cuando Dios levanta a un siervo de Dios, a una sierva de Dios en la iglesia, lo levanta con un propósito específico. ¿Okay? Le dije anteriormente, el pueblo de Israel, después de la muerte de Josué, Dios tuvo que levantar 14 jueces. El primero fue Otoniel y el último fue Samuel. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel estaba de constante desobedeciendo a Dios. El pueblo de Israel estaba como esa manada de elefantes jóvenes, haciendo las cosas a su antojo y placer. ¿Okay? Pero Dios siempre levantaba a un juez para que juzgara a Israel y los libertara de los enemigos. Siempre en la iglesia tienen que haber hombres y mujeres maduros en la fe, para que haya un orden, haya un respeto, haya algo establecido con seriedad. Algo que yo he aprendido en mi vida como cristiano es esta: las cosas de Dios son sagradas
y no podemos tocarla con las manos sucias. Tenemos que respetar lo más mínimo de lo que hacemos en la casa de Dios. ¿Por qué razón? Porque se lo hacemos a nuestro Dios. Entonces necesitamos de alguien siempre que nos enseñe, que nos guíe a hacer las cosas. Que no andemos haciendo y deshaciendo como esa manada de elefantes o como el Israel que no conocía a Dios. Lo que vamos a leer es la historia de Gedeón. El pueblo de Israel pecó otra vez delante de Dios. Ya Otoniel había liberado a Israel. Gedeón fue el juez número 5. Algo muy importante, hermanos, las tribus que atacaron fueron los madianitas. Madián, hermano, era el pueblo donde estaba Moisés cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Incluso a Jetro le llaman Madián también. De esa descendencia atacaron al pueblo de Israel, pero Dios lo permitió. ¿Sabe por qué? Por la rebeldía y la desobediencia que había en el pueblo de Israel. Era un pueblo que no tenía temor. Y Dios pone los ojos en Gedeón y lo pone al frente de Israel para liberar a Israel de los madianitas. Leamos la Biblia, hermanos, en Jueces capítulo 6, versículo 11. Amén, hermanos. Amén. Dice el 11. Y vino el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová se llama Jesucristo. Era una de sus manifestaciones. Le llaman, en términos de teología, le llaman teofanía de Dios. Apariciones de Dios de manera visible. Teofanía de Dios. Es Jesús, el ángel de Jehová. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Era un árbol que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hablamos de los de Madián. Dice el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces que son las mismas palabras que le dice Jehová a Josué. Solamente esfuérzate, sé valiente. Lo que le quiero explicar con esto es una de las cualidades, una de las características de una persona que es llamada por Dios es que es esforzado y es valiente. No le tiembla las piernas para decir esto tiene que ser así porque así es como dice Dios. Y es esforzado, no es una persona que manda a la gente a la guerra y se queda atrás, no es así. Es una persona que con su vida es un ejemplo para los demás. Una persona que con su vida está motivando a otros, está impulsando a otros a seguir adelante. Porque Dios siempre nos está dando palabras de motivación a nosotros. Y déjeme decirle algo. Cuando usted y yo analizamos la vida de, por ejemplo, hablemos de José en Egipto, hablemos de David cuando era un adolescente, un joven, hablemos de Samuel, que de los 7, 8 años ya estaba siendo un profeta de Dios, hablemos de Sadrach, Mesach, Abednego, hablemos de esos siervos de Dios. Nosotros recibimos una forma de motivación a través de ellos, una enseñanza importante a través de ellos. Entonces, cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios es valiente y es esforzada, lo que ella hace, lo que él hace para Dios sirve de motivación a otras personas. Un líder nunca le dice a la iglesia vayan, él siempre se pone al frente. Un líder nunca dice amen a la gente, él demuestra el amor hacia las personas. Nunca dice hagan las cosas bien, él las hace bien. Nunca dice perdonen a la gente, él siempre perdona a las personas. Es una forma de vida que sirve como ejemplo. Y es lo que Dios hace. Cuando hay una necesidad en la iglesia, Dios siempre va a buscar una persona, un hermano, una hermana que tenga esa integridad en su corazón, hermano. Esa rectitud, esa nobleza en su corazón, ese temor a Dios, ese amor por la obra de Dios, como tenía David, hermano, para ponerlo al frente de su pueblo, para que pueda sacar al pueblo de la crisis que está pasando. No todo el tiempo, quiero que entendamos esto, hermano, no todo el tiempo Dios usa al pastor.
no todo el tiempo. Lo que quiero explicar es algo, no es exclusivo del pastor. Porque hay ovejas, escucha lo que le voy a decir, hay ovejas que tienen más dignidad y tienen más derechos morales y espirituales que muchos pastores. Hay ovejas que verdaderamente aman la obra de Dios. Mira el caso de David. David era un niño y David amaba al pueblo de Israel, y Saúl se acobardó, desobedeció a Dios, y Saúl con sus hechos demostró que no amaba a Dios. Este hombre era un varón esforzado y valiente. O sea que a Josué se le ordenó, se le pidió, se le autorizó que fuera esforzado y valiente. A este no se le autorizó. Él ya era esforzado y ya era valiente. Estaba preparado para ser un instrumento para la gloria de Dios. Hay que ser sacrificado, hermano. Para que usted pueda ser instrumento, tiene que amar la obra de Dios, amar a Cristo Jesús y estar dispuesto a sacrificar lo que Cristo le pida que sacrifique por amor a Él. Porque podemos decir que lo amamos, podemos decir que amamos la obra de Dios, pero cuán sacrificados y cuán esforzados somos por la iglesia del Señor. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar nosotros por la iglesia del Señor? Es muy común hoy en día en las iglesias, hermanos, de ver hermanos que quieren ver sacrificado a otros para beneficio de ellos. Una persona que es llamada de parte de Dios, hermanos, él se sacrifica por los demás. Él lo da todo por los demás. Y cuando usted tiene ese corazón que es esforzado y es valiente, téngalo por seguro que es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo para que Dios lo levante y lo ponga en una posición que va a ser determinante en la obra del Señor. Dios nunca va a poner al frente de una iglesia o al frente de un ministerio a una persona que no sirve de ejemplo y que no es valiente y que tampoco es esforzado. Si lo pone el hombre, tarde que temprano va a fracasar, porque Dios no está con él. Amén. Amén. Sigamos pues. Dice el 3, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Sintió el dolor por el pueblo, pero no podía hacer nada. La impotencia, eso es importantísimo, es otro punto muy importante en el llamamiento. ¿Por qué cree usted que Dios mandaba a sus siervos al desierto antes de mandarlos a cumplir su misión? Porque en el desierto nos damos cuenta cuán imperfectos, cuán débiles y cuán impotentes somos. Y ahí empezamos a poner la mirada en Dios y empezamos a confiar en Dios. Ayer hablábamos un poco de esto en nuestro estudio y decíamos que si una persona lo tiene todo, entre comillas, tiene un buen trabajo, tiene comodidades económicas, tiene un buen esposo, una buena esposa, unos buenos hijos, tiene todo lo material, nunca va a ser esforzado en la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón piensa que no necesita de Dios. Es necesario esto, por eso Dios quitaba todas las pertenencias que tenían los siervos y los mandaba al desierto, para que sus siervos no pusieran su confianza en lo que tenían ellos, en lo que ellos podían hacer, en lo que era capaz de hacer, sino que su fe y su confianza estuviera en el Dios de los cielos. Amén. Dios siempre va a quitar eso, hermanos. Si en nuestro corazón, si en nuestra vida hay algo que nos impide, hermanos, entregarnos a Dios, si en nuestro corazón hay algo, hermanos, que nos impide ser esforzado y ser valiente, una de dos cosas: o no estamos preparados para servir a Dios, o Dios lo va a quitar para que aprendamos a estar preparados para servirle a Él. Amén. ¿A dónde mandó Jehová el Señor a Moisés antes de llamarlo para liberar a Israel? Al desierto de Madián, con su suegro Jetro. Y no lo mandó un fin de semana, lo mandó 40 años. Y después de 40 años dice la Biblia que no había hombre más manso en toda la tierra. Ya cuando él regresó, era un hombre preparado, no solamente para honrar a Dios, sino que el hecho de que Moisés fuera al desierto por 40 años, ¿sabe qué le ayudó a Moisés? Dos cosas muy importantes. Número uno, Jehová el Señor le sacó a Moisés de su corazón, le sacó a Egipto. Y número dos,
Jehová el Señor cambió el carácter de Moisés de ser una persona compulsiva a ser una persona muy mansa y obediente a Dios. Fue tanto así que Jehová le llama mi amigo Moisés. Dice Hebreo que él fue fiel en todo en la casa de Dios. Y yo le dije el otro día esto. Dios se pasó 40 años, hermano, el mismo tiempo que tuvo Moisés en el desierto de Madián. Dios se pasó 40 años, hermano, queriéndole sacar a Israel de su corazón, Egipto. Y en 40 años el pueblo nunca se desprendió de Egipto. Se lo voy a decir espiritualmente. Dios pasó 40 años queriendo sacar del corazón de su pueblo el mundo, el pecado, la vanidad. Y el pueblo nunca abandonó ni el mundo, ni el pecado, ni la vanidad. ¿Y cómo acabó todo? Acabó todo en fracaso. Lo que entraron a la tierra prometida fue la generación que nació en el desierto. Pero la que salió de Egipto no entró. ¿Sabe por qué? Porque Egipto nunca salió del corazón de Israel. Siempre andaban vagando en sus mentes. Era un pueblo desobediente, rebelde, contradictorio, dice la Biblia. Dios les hablaba, les mostraba su gracia, les mostraba su gloria y ellos hacían otra cosa. Y eso es lo que pasa muchas veces en el pueblo de Dios. Dios nos sacó del mundo, nos sacó del pecado, de la maldad. El problema es que muchas veces la maldad, el pecado y el mundo todavía está en el corazón de muchos cristianos. Y Dios sigue trabajando y Dios sigue obrando en esos corazones, y sigue Dios martillando y martillando y martillando para que los hijos de Dios aprendamos a desprendernos de esas cosas. Jesús habla en San Juan capítulo 17, dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no podemos vivir como la gente del mundo. Estamos en el mundo para ser luz del mundo y no ser parte de la gente que vive en el mundo. Israel no lo entendió y por eso perecieron en el desierto. Y es una enseñanza para nosotros, hermanos. Amén. Aleluya. Sigamos leyendo, es el versículo 14. Estamos estudiando 13. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestro Padre nos ha contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los maestros. Número uno, Dios nunca lo desampara. Nunca. Nunca. Dios nunca desampara a su pueblo. Somos nosotros, los cristianos, el mismo pueblo de Dios, que tomamos decisiones, adaptamos actitudes a nuestra vida que nos alejan de Dios. Dice el libro de Isaías que el pecado es lo que nos separa de Dios, es como una barrera que nos separa de Dios. Cuando el pecado llega a nuestros corazones y se establece ahí, nos alejamos de Dios. Me gusta mucho y le he mencionado mucho 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, donde dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios ha sido, Dios es y Dios seguirá siendo fiel. Amén. Gloria a Dios. Fiel. No he visto un solo ejemplo de infidelidad en Dios. Si Él te dice lo voy a hacer, lo voy a hacer. Si Él le dice a usted voy a estar con usted todos los días de su vida hasta el fin del mundo, créanme lo que está ahí. Él está ahí, Él es fiel a su palabra, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿en qué consiste entonces el fracaso? Consiste en que el hombre, el cristiano, el pueblo de Dios se aparta de Dios. El problema que pasa es esto, hermanos. Mire, es algo como que ya es natural en el ser humano. ¿Ok? Y eso incluye el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es libre para tomar decisiones. Dios respeta el libre albedrío de los hombres. De los hombres y del pueblo de Dios. Pero el problema de los seres humanos, le voy a decir que es que los seres humanos quieren tomar decisiones porque ellos quieren tomarlas, pero a la hora que la cosa sale mal siempre buscan un responsable, quieren culpar a otra persona. ¿Y sabe quién está de primero en la lista? Dios. Dios siempre nos habla y nos advierte a nosotros.
Siempre, Él pone siempre ese warning, esa información. Siempre que viene usted a la iglesia, Dios siempre nos habla y nos advierte. ¿Para qué? Para que tomemos decisiones en el presente y nuestro futuro sea bueno. Entonces hay personas que han tomado decisiones equivocadas en su presente y su futuro no es bueno y empiezan a quejarse contra Dios. Es lo que pasó acá. Nuestros padres dijeron que tú hiciste tantas maravillas para con nosotros, nos sacaste con mano fuerte de Egipto. Ahora mira, nos has desamparado y nos has mandado a mano. Y era mentira. Era mentira. Si ellos hubieran hecho lo recto delante de Dios, ellos nunca hubieran caído en manos de los madianitas. Si usted y yo hacemos lo recto delante de Dios, nunca vamos a caer en manos del pecado, en manos del mundo y en manos del enemigo. Nunca. Porque lo que está en las manos de Dios, nadie, absolutamente nadie los podrá arrebatar, dice la palabra de Dios. Amén. Sigamos leyendo el versículo que sigue. Estamos en 14, ¿verdad? Y mirándole Jehová le dijo, nótese que le dijo que era el ángel, ahora dice que es Jehová. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es una de las... Yo un día hablé con una persona, hermanos, Dios me mostró que esa persona iba a tener el llamado de pastor, y yo recuerdo que primero que hizo es que no totalmente negándose. Y yo le dije, esa es la primera evidencia de una persona que ha sido llamada por Dios. Un hombre y una mujer que es llamada por Dios, hermanos, y que es un varón, es una sierva de Dios esforzada y valiente, sabe la responsabilidad y el compromiso que implica estar al frente de una iglesia o de un ministerio. No estamos hablando, hermanos, de ovejitas, animalitos, estamos hablando de almas. Entonces, cuando usted ve a una persona que anda ambicionando posiciones, títulos y lugares en la iglesia, Dios no lo ha llamado. No lo ha llamado. Esta es una evidencia cuando Dios llama a una persona con un propósito específico para la iglesia del Señor. Son personas responsables, son personas maduros espiritualmente y saben lo que eso implica. ¿Y saben qué dicen? ¿Sabes qué, hermano? Yo no. Y te voy a decir algo, por mucho que diga que no, tiene que venir. Porque Dios lo trae. Yo te lo digo por experiencia personal. ¿Okay? Entonces yo lo que hago mejor, miro si es 100% Dios, y si es Dios, vámonos. Si no es Dios, echo para atrás. Aunque se vea bien complicada la situación, si es Dios, yo voy para adentro. Pero este hombre mostró que era un hombre llamado por Dios. Porque él dijo, yo, no, búscate a otro que sea teólogo, yo no sé nada de esa cosa, hermano. Pero como Dios no ve, hermano, lo que los hombres ven, Dios ve la grandeza, la nobleza del corazón de su siervo para ponerlos al frente. ¿Ok? Sigamos leyendo, hermano, porque yo voy rápido y el hermano aquí le tengo que hablar también. Dice, estamos en el 15, ¿verdad? 16. El 15 todavía dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo. Si Dios te llama, Dios te respalda. Si Dios no te llama, vas al fracaso 100%. Por eso es muy importante, hermanos, que un hijo de Dios, una hija de Dios, no se ambicione el poder en las iglesias. Si es el plan de Dios, Dios te va a levantar, Dios te va a poner, Dios te va a respaldar, Dios te va a apoyar, Dios te va a dar la victoria. Porque Dios se va a responsabilizar con el que Él llamó, no con el que se puso solo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a dejarle aquí al hermano Juan, porque yo cuando me meto a esto ya no quiero soltar. Dele, hermano Juan.
Qué poderosa palabra, hermanos, que el Señor nos está hablando. Nos está hablando hoy este día, ¿verdad? Para nosotros, ver en nosotros mismos, porque muchas veces, como dice aquí el pastor, ¿verdad? El Señor nos llama, pero posiblemente a lo mejor no estamos listos nosotros, no estamos preparados. Y como dijo este varón, cuando el Señor le hizo el llamado, ¿verdad? Él dijo: Señor, yo soy el más pequeño de mi familia, y mi familia es pobre, dice, ¿verdad? Muchas veces ponemos algún pretexto, muchas veces ponemos algo de por medio, porque no estamos tal vez dispuestos, o aún no sabemos, como dice el título del tema, ¿verdad? El llamado que el Señor nos ha hecho. Había un hombre que era rico. Este varón era rico. Él trabajaba para el rey, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en esa posición. Tenemos todo, cómodamente, monetariamente lo tenemos todo. El Señor nos hace un llamado, pero no queremos dejar la vida que llevamos, ¿verdad? La costumbre, no queremos dejar las modas que existen, ¿verdad? Hoy en día. Pero este hombre, aún siendo de una posición muy generosa, no tuvo ningún impedimento para cuando el Señor le hizo el llamado. Él le dijo: sígueme. Él estando en su trabajo, él estando, ¿verdad?, haciendo lo que él hacía, pero cuando oyó al Señor que le dijo: sígueme, él dejó todo, ¿verdad? Él dejó todo y lo siguió. Él no le importó dejar la comodidad, él no le importó dejar, qué sé yo, una casa buena, o una comida buena, una ropa buena, o lo que fuera. ¿Por qué? Porque él sintió el llamado y obedeció a la palabra del Señor. Y eso lo podemos ver en Lucas 5, 27 y 28. ¿Verdad? Que dice, después de estas cosas, dice, salió, dice, y vio a un publicano, dice, llamado Leví, sentado, dice, al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo, dice, se levantó y lo siguió. Hermanos, porque muchas veces nosotros, como lo dijo la Escritura, ¿verdad? Este varón vino y llamó al Señor, a Gedeón, pero él dijo: ¿cómo yo voy a salvar, dice, al pueblo de Israel? Porque el Señor, Él ve lo que hay en nosotros. Nosotros tal vez nos vemos y decimos: no, pues yo no tengo ese anhelo, no tengo ese deseo, no siento ese llamado. Pero poco a poco uno va descubriendo, ¿verdad? Porque no es uno mismo, sino es el Señor mismo que le va poniendo en su corazón de uno el deseo, el anhelo, la pasión de servirle. Y de esta manera este hombre, este varón, yo me fijo porque en el capítulo que sigue dice que él le hizo una comida. Le hizo una comida e invitó, había muchos publicanos ahí y muchos pecadores, dice la palabra, ¿verdad? Pero al Señor no le importó, ¿verdad? Porque él veía el cambio que iba a hacer esta persona, este varón, cuando uno en realidad oye esa voz. Porque muchas veces escuchamos la voz y dudamos. Pensamos: ¿es el Señor? O a lo mejor no es el Señor. Mejor me quedo tranquilo y a ver qué pasa. Mejor me quedo yendo cada 8 días a la iglesia, estoy ahí cómodo, sentado en una silla y puedo ir y venir y está bien, sin ningún compromiso. Pero cuando el Señor pone en realidad ese llamado, y cuando uno lo siente, no es porque uno diga: no, pues yo te voy a seguir.
sino porque el Señor ya ha puesto en uno ese deseo de que lo sigamos a Él, ¿verdad? Ese es un punto, del llamado, ¿verdad? De reconocer el llamado y el propósito del Señor, porque cada uno tenemos un propósito en el llamado que Él nos ha hecho, ¿verdad? Muchas veces, como se dijo en la prédica, es de varias maneras. No a todos se nos hace el llamado de la misma forma, de la misma manera, y no para el mismo trabajo, ¿verdad? Sino de diferente manera. Hay un llamado, hay un propósito, y vamos a ver los llamados y los propósitos que hay. El propósito de este varón era de que él dejara, porque ellos los publicanos, si usted estudia la historia de los publicanos, dice que ellos cobraban los tributos, pero ellos pagaban los tributos y ya después ellos cobraban a la gente lo que ellos querían cobrar. Y todo eso, ellos se quedaban con ese dinero. Entonces, ellos, pues, los fariseos, por eso le decían que por qué se juntaba con gente pecadora, ¿verdad? Era el propósito de este varón cambiarlo y seguirlo y usarlo, ¿verdad? Como su discípulo, mandarlo a predicar su palabra. Vamos a ver otro punto, hermanos, cómo el Señor llama a diferentes personas con diferentes propósitos, diferente llamado, ¿verdad? Muchas veces nos pone cosas en nuestro corazón por las cuales nosotros queremos hacerlas, ¿verdad? Las queremos hacer, pero muchas veces no es el llamado ese para nosotros. Muchas veces incluso queremos hacerlo por lo más cómodo, queremos hacerlo por lo más sencillo, porque cuando escuchamos, ¿verdad?, que el Evangelio no es de comodidad, no es de estar encerrado en 4 paredes, no es de venir cada 8 días. Si nosotros vemos que todos ya sabemos lo que significa el Evangelio, lo que es el Evangelio en realidad, es sufrimiento, es padecimiento, son pruebas, y muchas cosas. Cuando el ser humano empieza a visualizar todo eso, es cuando nos hacemos para atrás. Y muchas veces decimos, no, es que está duro, está difícil, es complicado, más aún hoy en día, hermanos, que las señales que el Señor ha hablado se están cumpliendo. Hoy en día el pueblo está atemorizado, hoy en día el pueblo de Dios y el mundo entero está atemorizado. ¿Por qué? Por las cosas que están sucediendo. Pero nosotros como cristianos, como pueblo de Dios que conocemos su palabra, ¿verdad?, deberíamos de estar no felices, ¿verdad?, porque las cosas que están pasando, pero sí deberíamos de estar conscientes de que esas cosas van a venir, y aún más, aún mayores, ¿verdad? Pero esta persona le dijo el Señor, dice, vamos a leerlo para que usted se dé cuenta, ¿verdad?, de lo que yo estoy hablando. Génesis 12, del 2 al 3, ¿verdad? Esto pues usted ya se lo sabe. Esto usted ya se lo sabe porque, bueno, está ¿verdad?, en el inicio de nuestras lecturas, ¿verdad? Pero entonces el Señor le dice a este varón también, ¿verdad?, lo saca de su pueblo, lo saca de su tierra, y le dice que se salga de ahí, porque Él lo va a bendecir de gran manera, porque Él lo va a levantar, va a bendecir por medio de Él las naciones, ¿verdad? Génesis 12, 2 dice, y haré de ti una nación grande, y bendeciré engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Oiga, hermanos, la palabra del Señor. ¿Quién dice que a usted o a mí el Señor no puede levantar de esa manera? Muchas veces es que no lo creemos. Muchas veces como este varón que se le apareció el ángel de Jehová, no creyó el llamado del Señor, ¿verdad? Así nosotros muchas veces decimos, pero ¿cómo en mí, verdad, va a bendecir al Señor de gran manera y va a levantar una nación? No lo creemos. Pero si el Señor ya puso, ¿verdad?, ese propósito en nosotros, Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer de una forma, de una manera o de otra, pero Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, como dice el pastor, aunque nosotros nos resistamos, ¿verdad?, aunque nosotros nos opongamos, aunque nosotros le digamos al Señor, no, como le decía Moisés, Señor, pero yo no sé hablar. Señor, pero ¿qué voy a decir? O sea, le ponía peros al Señor. Y el Señor le dijo, le halló todas las soluciones a sus peros, ¿verdad? Porque es que cuando Él pone la mirada en uno, Él lo levanta. Amén. Él lo respalda, Él lo lleva, Él lo guía, Él lo dirige, no nosotros mismos. Porque nosotros tenemos la mirada perdida, nosotros no sabemos para dónde vamos. Nosotros venimos de un mundo, como dice el libro de San Juan, ¿verdad? Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero no queremos dejar el mundo. Entonces no estamos haciendo lo que el Señor nos está diciendo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque traemos, en muchas ocasiones, la iglesia trae el mundo a la iglesia. En muchas ocasiones trae el mundo. Yo les voy a contar no es una historia, ¿verdad? No es una historia, es algo real, algo verdadero que me sucedió a mí. Y no me da vergüenza decirlo porque estoy glorificando al Señor con esto, le estoy dando la gloria al Señor con esto. Yo me pintaba el pelo, hermanos. Yo me pintaba el pelo al principio. Así estuve yendo a la iglesia. Y me decían los hermanos, dice, qué bonito se ve su pelo. Y dice, ¿lo pintó? Y yo a veces decía, no. Pero hermano, ¿verdad? El Señor nadie lo va a engañar ni nada. Hasta que llegó el día, hermanos, que yo escuché una predicación. Y en esa predicación estaba Mateo 5:36, donde dice que no juraremos ni por la cabeza de uno. Porque nosotros no podemos hacer, dice, el pelo de nosotros blanco o negro. Y estando, hermanos, yo dentro del baño ya para pintarme el pelo, el Señor me pone esa palabra en mi corazón. Y inmediatamente dejo eso. Y de ahí para acá, hermanos, hasta ahorita le doy la gloria y la honra al Señor, porque Él nos ha hecho de la manera que Él nos ha querido hacer. Amén. Y si nosotros nos ponemos de diferente manera, estamos diciendo al Señor que no estamos conformes como Él nos ha hecho. Aleluya. Es un testimonio que yo no es para ofender a nadie, pero es un testimonio que doy para darle la gloria al Señor, porque Él trabajó de mí en esa manera. Amén. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver el tercer punto, hermanos. El tercer punto dice, porque nuestro llamado, dice, nuestro llamado y propósito, dice, ¿por qué nuestro llamado y propósito muchas veces no lo entendemos? ¿Verdad? No lo entendemos como le sucedió a este varón. El Señor ya había puesto su mirada en él, el Señor ya había puesto lo que él tenía para él, ¿verdad? Él incluso le dijo, Señor, pero yo no soy nadie, dice yo. Entonces el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza, dice. Con esta tu fuerza. El Señor le dio la fuerza para que él fuera y hiciera lo que el Señor estaba pidiendo. Y si usted sigue leyendo, el temor, el miedo no se le quitó, porque cuando lo mandó, ¿verdad?, a vigilar los campamentos de los madianitas, dice, si tienes miedo, dice, llévate a tu criado, ¿verdad? Pero aún así el Señor lo usó de gran manera.
Aún así el Señor lo levantó, aún así con eso el Señor lo hizo un ministro para él. ¿Verdad? Él lo dirigió con su ejército. Él lo probó, también probó que probara a su ejército. Entonces, no importa cómo seamos. Claro, siempre andando con humildad, andando con temor hacia el Señor, andando con esa palabra del Señor en nosotros. ¿Verdad? Esa obediencia, si nos hace llamado el Señor, pues nosotros, si no estamos seguros, pongámonos de rodillas y pedímosle al Señor, Señor, no estoy seguro, háblame, dime o dame algo para yo estar seguro, ¿verdad? Pero no desechemos ese llamado, no desechemos esos propósitos que el Señor tiene con cada uno de nosotros, porque para cada uno de nosotros el Señor ha puesto un propósito en nuestras vidas. Qué sé yo, a mi hermana la va a utilizar para una cosa, allá mi hermano para otra cosa, no sé yo, ¿verdad? Solamente el Señor lo sabe, pero Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. El problema es que nosotros no queremos el propósito, no queremos complicaciones, nosotros no queremos tener obligaciones, no queremos complicarnos la vida. Pero si nosotros le creemos al Señor, vamos a tener esa ansiedad en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a querer hacer aquello sin importar lo que venga, sin importar, hermanos. Y yo he tenido luchas no cada noche, pero noches seguidas casi he tenido luchas, pero le doy la gloria al Señor porque Él me ha respondido. Amén. Él me ha respondido, y cuando tengo esa lucha, yo clamo a Él. Aleluya, gloria a Dios, yo clamo a Él y el Señor me da la victoria. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor ve la situación, el Señor sabe, ¿verdad? No es de que sea santo, no es de que sea buena persona pero Él sabe la condición en la cual yo estoy, y Él sabe cómo ando yo en sus caminos de Él, ¿verdad? Entonces, el problema es ese de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. No sé, el tiempo se me ha agotado, hermanos, entonces voy a dejar al pastor para que para que él pues termine, ¿verdad? El tiempo se nos agotó. Sí. Pido una disculpa porque creo que me pasé. No, está bien. Está bien. Y quedamos en vigilia. Sí, mañana nos quedamos para oración. Gloria a Dios. La próxima vez va a predicar sobre para que ya se le quite esa gana de darle para adelante. Gloria a Dios. Siempre he dicho que Dios busca corazones dispuestos, no gente que consideren que lo pueden todo. Siempre Dios busca personas, hermanos, que tengan un corazón para servir a Dios, que tengamos un corazón que nos adaptemos a Dios. Aleluya. Que le digamos a Dios, Señor, ¿dónde quieres que diga eso? ¿Por qué quieres que lo diga? ¿Para qué quieres que lo diga? ¿Y cómo quieres que lo diga? Los predicadores, hermanos, las personas que servimos a Dios, no tenemos opciones. Cuando un predicador, cuando un líder, cuando un pastor busca opciones, es porque se está alejando de Dios. No hay opciones. Sencillamente haga lo que dice la Biblia y desee. Es todo. No podemos hacer una Biblia aparte. A veces es uno de los errores que se cometen grandemente, hermanos, en aquellas personas que Dios los ha llamado. Porque les voy a explicar algo. Hay muchas personas hoy en día en las iglesias, hermanos, que han sido llamados de parte de Dios para servir, y lo hicieron bien en cierto tiempo, pero empezaron luego a poner sus propios sistemas, sus propias metas, propósitos y mecanismos de trabajo, y se extravían de la verdad. Uno nunca tiene que apartarse de los métodos de Dios. Así le digan a usted. Una vez un pastor me dijo, que tenemos el mismo sistema de predicación, y me dijo él una vez que le dijeron de que nosotros éramos anticuados, nosotros predicábamos como viejitos, que teníamos que el mensaje que predicábamos nosotros ya había pasado de moda. Le digo, el evangelio no pasa de moda, mi hermano, y no puedes modernizar el evangelio, es el mismo que salió de la boca de Jesús. Eso tenemos que predicar. Entonces mucha gente hoy en día está buscando un evangelio moderno,
un evangelio nuevo. Hay predicadores, hay líderes que empezaron siendo temerosos de Dios. Y hoy lo que están haciendo, hermanos, es adaptando su vida, su llamado, sus propósitos y sus métodos. Incluso la iglesia misma la están adaptando al mundo para que la iglesia pueda crecer en número, pero no puede crecer espiritualmente. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces hay muchas personas que tienen el llamado de Dios. Dios los llamó, como el caso de Saúl. Dios lo llamó, Dios lo ungió, Dios lo puso al frente, pero fracasó. Porque yo le digo, quiero que vayas y hagas esto, y fue y hizo otra cosa. Déjeme decirle, cuando Dios nos llama a nosotros, hermanos, Él nos dice lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo. Y déjeme decirle, no hay opciones. Yo no puedo sacarle la vuelta, porque el que manda es el que manda. Y si esto es así, ni modo. ¿Entienden? Entonces a veces pasa eso, que hay personas, hermanos, que prefieren mejor, por no quedar mal con alguien, te sacan la vuelta. Y cuando Dios te llama, tú tienes que decir, Dios me dijo que te dijera esto, Dios me dijo que predicara esto, que hiciera esto así, y así tiene que ser. Como el caso de Natán cuando fue a exhortar a David. Natán nunca le sacó la vuelta a David, y David era el rey. En la antigüedad, hermano, se dice que no se podía ver a un rey a la cara, no se podía. Supuestamente lo miraban como si fueran divinidades. Si mirabas a un rey a la cara, era posible que te mandara a matar. Y este siervo de Dios no le importó. Este fue y lo encaró y le dijo, esto es lo que dice Dios de ti. No quedan opciones. Si usted pone atención en la historia de Jeremías, Jeremías es uno de los pocos siervos de Dios que sirvió a Dios con el corazón apasionado por varias décadas, 50 años, 55 años, y ninguno se convirtió a Dios. Era un hombre de Dios y nunca le creyeron a Jeremías. Todo el tiempo que predicaba la verdad lo metían a la cárcel, lo mantenían a puro pan y agua. Lo metían en un cepo, le metían en la cabeza, hermano, en un árbol ahí que tiene un hueco, y va a barejonazo en la espalda solo por decir la verdad. El problema es eso, que cuando usted decide decir la verdad, va a tener oposición todo el tiempo. Usted dice la verdad y va a tener problemas, porque no todo el mundo camina en la verdad. Eso es muy importante. El problema que tenemos nosotros, si es un problema o puede ser una bendición, es que no hay opciones. No tenemos opciones. O honras a Jesús o lo deshonras. O haces lo que Él te manda hacer, o haces lo que el hombre quiere que hagas. Esa es una de las cualidades y características de un hombre que es llamado por Dios. No se da por vencido, no dobla sus manos. Su llamado no lo negocia. Hay gente que está negociando su llamado para vivir una vida tranquila y sin problemas y sin complicación, como dice el hermano Juan. Hermano, cuando usted dice la verdad, mire lo que le pasó a Juan el Bautista. ¿Sabe qué le pasó? Usted ya lo leyó. ¿Qué es lo que hizo Juan? Se fue ante Herodes y le dijo, ¿sabes qué? Así dice Dios, tú eres un adúltero, estás con la mujer de tu hermano Felipe, así que suelta esa mujer, no es tuya. Por eso lo mataron. Y nótese algo muy importante, después de que Herodes mata a Juan, Jesús empieza su ministerio. Jesús empieza con fuerza, hermano, y entonces Herodes dice esta pregunta, ¿acaso ha resucitado Juan? Le tenía tanto pánico a Juan que le llevaron la cabeza en la cacerola, y todavía pensaba que se le había pegado la cabeza y se había levantado ante los muertos. Le tenía tanto miedo, porque te voy a explicar una cosa, el diablo sabe quién se le aparece. El diablo sabe quién se le aparece, hermano. Sí, téngalo por seguro. El diablo sabe quién es aquel hombre, aquella mujer que es íntegro delante de Dios. Y se le va a pasar toda la vida luchando y queriendo hacer algo malo, pues no va a poder. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Así como estuvo con Moisés y con los siervos del Antiguo Testamento, Jehová el Señor hoy está con nosotros desde ahora y para siempre. Que batalla van a haber, pero cada vez que tenga una batalla, tómalo como una oportunidad de un triunfo más, de una victoria más. No evada las batallas, no evada las luchas, enfréntelas en el nombre de Jesús.
Lo que termina aquí, lo que dice Pablo en Corintios, dice que Dios nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces, cada batalla que tenga, hermanos, es una oportunidad para una medalla más, no voy a colgar. Y pelee la batalla porque el poderoso está del lado de usted y de su familia. Amén, hermanos. Pónganse de pie y denle un aplauso a Jesús. Pónganse de pie, vamos a hacer